Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ejercicio que está muy relacionado con el tema 66, perdón, como hemos podido ver en el título. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre probabilidad, pero no vamos a hablar sobre cualquier tipo de probabilidad, vamos a hablar sobre distribuciones de probabilidad continua y en específico sobre la distribución uniforme. Para ello, pues vamos a atender al enunciado. En primer lugar, hay que ver que se produjo un ejercicio que apareció en Andalucía en el año 2000 y que nos pide que en una circunferencia se escogen 3 puntos al azar. Calcular la probabilidad de que los 3 puntos estén situados a 90 grados, es decir, estén en pi medios radianes uno de otro, como máximo, en el mismo arco. Para ello, lo primero que vamos a hacer es considerar las expresiones que vamos a considerar las variables con las que vamos a trabajar. Como podemos observar, pues, podemos elegir los puntos, podemos elegir los puntos uno detrás de otro, de forma consecutiva. Por lo tanto, la elección del primero no es importante. La elección del primero podemos considerarlo, dado que tenemos el círculo. Si elegimos el primero en cualquier otra parte del círculo que no sea el grado 0, pues simplemente trasladamos el círculo, lo rotamos hasta obtener el P1. El P1 vamos a llamar el primer punto que hemos seleccionado en esa posición. Posteriormente lo que vamos a hacer es considerar pues, otros dos puntos, P2 y P3. Estos otros dos puntos los vamos a ver cuál es el ángulo que forman, teniendo en cuenta el ángulo que forman con P1. Sería en este caso X y en este caso Y. En este caso vamos a hablar de Y, vamos a hablar de números negativos. Dado que independientemente de que elijamos el punto P2 en la parte superior y el punto P3 en la parte inferior, podemos distinguirlos, podemos poner P2 igual a P3, P3 igual a P2 y por lo tanto tendríamos uno en la parte inferior, otro en la parte superior y con esto sabemos que X, a lo que hemos llamado X, pertenecería a menos pi e Y pertenecería a menos pi también. Vale, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que estamos ante una y ahora lo utilizamos la distribución de probabilidad continua uniforme, en este caso sería uniforme, las funciones de densidad de ambos serían igual la función de densidad de x para cualquier x, va a ser igual a 1, voy a poner bien la llave, a 1 partido por 2pi si x pertenece a menos pi. Vamos a cerrarlo por algún lado, en este caso pues vamos a cerrarlo superiormente. Indiferente, lo cerramos por los dos y ya está. Y 0 en otro caso. Es equivalente. Es equivalente a la de y. De hecho, lo único que cambiaría es que y pertenece a menos pi. Como son funciones independientes, como la elección de los puntos se puede realizar de forma independiente, pues también estas funciones de densidad las distribuciones de cada uno de ellos son independientes y la distribución conjunta va a ser también independiente. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner por aquí también la función de densidad de y sería igual a 1 partido por 2pi si y pertenece a menos pi y 0 en otro caso. Y por lo tanto, la función de densidad de x y de y va a ser igual, dado que hemos dicho que son independientes, pues el producto de las dos. ¿El producto de las dos cuánto es? Un medio, o sea, 1 partido por 2pi por 1 partido por 2pi, tenemos 1 partido por 4pi cuadrado y 0. 1 partido por 4pi cuadrado, ¿cuándo? Cuando la x pertenece a menos pi y cuando la y
voy a ponerlo en lugar de i, cuando la i pertenece a menos pi, y 0 en otro caso. Bien, pues ya tenemos la función de densidad, la función de densidad de nuestro experimento. Esta sería la función de densidad de la distribución que estamos considerando, del experimento que estamos considerando, experimento aleatorio. Pero claro, ahora habrá que contemplar cuáles son los casos que tenemos que estudiar. Pues los casos que tenemos que estudiar son aquellos en los que queremos que esté dentro de un arco de circunferencia. Pues bien, si elegimos el primero no es importante. Por lo tanto, lo que hace falta es que elijamos los demás. ¿Cómo elegimos los demás? Pues podemos distinguirlo en dos casos. O podemos considerar simplemente un caso y multiplicarlo por dos, porque que considerarlo por encima, que queden ambos por encima de que queden ambos positivos, que queden ambos negativos, que queden ambos entre medias. No obstante, vamos a considerar dos casos en los que vamos a tener en cuenta que el ángulo formado entre P1 y P2, que es X, es negativo. Vamos a considerar que X es negativo. X pertenece a menos pi medio, 0. Esa es la idea. Y, por lo tanto, de aquí se tiene que necesariamente Y tiene que pertenecer a... Vamos a pensarlo. Por debajo tendría que quedar como límite menos pi medio. ¿Por qué? Porque tiene que seguir en el mismo arco de circunferencia, en el pi medio arco de circunferencia, que el que está en el ángulo 0, que es el primer peso, el peso 1. Y por encima, sí es verdad que nos podemos pasar un poquito de peso 1, pero no podemos pasarnos del todo. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos exceder de x más pi medio. Es decir, o pi medio más x. En este caso sería pi medio menos algo. Sería algo menor que pi medio, que al fin y al cabo es lo que queremos. Es el extremo inferior el que hace que los dos exteriores, los dos puntos exteriores, sean un arco de circunferencia pi medio, y por otro lado el extremo superior que también hace lo mismo, pero en lugar de con P1 y P3, con P2 y P3. Y estas serían las características fundamentales de uno de los casos. El otro de los casos es que X pertenezca a 0 pi medio. Si X pertenece a 0 pi medio, entonces necesariamente Y pertenece por debajo, la misma idea que antes, pertenecerá a X menos pi medio. Y por encima a pi medio. Es el mismo razonamiento. Con esto llegamos precisamente, bueno, estas son, voy a ponerlo más pequeñito para que lo podamos ver. Estos son los casos que tenemos. Por lo tanto, estos son nuestra probabilidad. La que vamos a buscar es aquí, en estos sucesos. Esta es la probabilidad que queremos. La probabilidad de que 0 sea menor o igual que x menor o igual que pi medio, a la vez que y, es mayor que menos pi medio y menor que x más pi medio. Más la probabilidad de este otro, que es la probabilidad de que 0 sea menor o igual. Momento. Un momento. Claro, es que aquí me he confundido. Este no es. Este es menos pi medio a 0, que es el de arriba, el primer caso, por mantener un poco menos pi medio a 0. Y aquí sí es 0 a pi medio. Y ahora sí, desde x menos pi medio menor que y menor
Voy a poner menor, no hace falta menor o igual en estos casos, como estamos hablando de continuidad, de una distribución continua, no es importante. Pero bueno, se puede poner menor, menor o igual, no hay problema en poner menor o menor o igual. Vamos a poner menor o igual por dejarlo, pero no es importante, porque es lo mismo. Y para poder realizar esto, por la definición de función de densidad, pues utilizamos la función de densidad, en este caso estaríamos considerando la x entre menos pi medio y 0 y la y entre menos pi medio y x más pi medio. Al fin y al cabo lo que estamos realizando es una integral doble. En este caso veríamos entre menos pi medio y 0 de la integral entre menos pi medio y x más pi medio ¿de cuánto? Pues de la función de densidad, que en este caso es 1 partido por 4 pi al cuadrado. De y de dx, efectivamente. Más la probabilidad de abajo, que es entre 0 y pi medio, de la integral entre lo que tenemos arriba. A ver si yo me aclaro. X menos pi medio a pi medio. 1 partido por 4 pi cuadrado de y de x. Como tenemos de y de x, pues podemos sacar factor común 1 partido por 4 pi cuadrado, y lo que tenemos es en la primera. En la primera tenemos menos pi medio al cuadrado. Esto sería 1, sería y. Y esto menos sería x más pi de dx. Esto se puede realizar sin problema. Más la siguiente, que sería entre 0 y pi medio de, en este caso tendríamos pi menos x de dx. Realizando estas operaciones, realizando las integrales, llegamos a la conclusión, vamos a realizarla, 1 partido por 4 pi cuadrado, y llegamos a la conclusión de que la primera es 3 octavos de pi cuadrado más 3 octavos de pi cuadrado, y eso nos deja pi cuadrado, pum, pum, nos deja 3 partido por 16. Por 16, ¿por qué? Porque aquí tenemos 2 por 3, serían 2 elementos de 3, y aquí este 4, pues uno de ellos se va y tenemos 3 partido por 16. Pues 3 partido por 16 es la probabilidad que nos piden. La probabilidad de que 3 puntos al azar elegidos en una circunferencia, en el perímetro de una circunferencia, o sea, en una circunferencia, estén en un arco de circunferencia de pi medio, es decir, en 90 grados. Y con eso finalizamos este ejercicio. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.